Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Estamos con 4 amigos de Cuba: Guillermo Fariñas Hernández, Juan Antonio Madrazo Luna, Elena Larrinaga de Luis y Andrés Hernández Amor. Dejábamos el tema servido en la mesa antes de irnos del bloque anterior con respecto a la importancia de la libre contratación y el efecto que esto puede tener o el empuje que esto puede lograr en las personas y en la libertad, en la búsqueda de esta libertad en Cuba. Doña Elena, hábleme un poco de esto. Mira, este es un tema que no es un tema baladí y a nosotros nos preocupa muchísimo porque tanto la Unión Europea como el gobierno americano quieren normalizar las relaciones con Cuba para mejorar las condiciones del pueblo cubano. Cosa que a nosotros, fíjate, estamos deseando que eso pase, ¿no? Pero hay un problema muy espinoso y muy grave que parece que no está encima de la mesa lo suficientemente explicado, ¿no? Nosotros hemos ido a Europa a hacer una gira antes de venir por América Latina para explicar bien este asunto, ¿no? Cuando una empresa invierte en Cuba o incluso, digamos, el dinero de cooperación que pueda llegar, esa contratación que se hace a los empleados cubanos no es una contratación directa. Por ejemplo, si usted va a montar un hotel en Cuba, imagínese, necesita 100 empleados, vamos a poner por caso. Usted tiene que ir a una organización de las FARC, que es la organización que contrata. Entonces usted tiene que ir allí y decir, mire, yo voy a montar un hotel, perfecto, ok, y me hace falta 100 empleados. Ellos le ofrecen a usted una bolsa de trabajo de 200 empleados, por ejemplo. Usted puede escoger a estos 100 empleados de esta pequeña bolsa que ha sido previamente seleccionada por ellos. Perfecto. Y entiendo que en ese criterio de selección incluye tu línea, afección y tu afección al partido y al gobierno y ser una persona confiable para ellos. Pero aquí no termina el asunto. El asunto de usted contrata, a través de ellos llega el primer mes de sueldo. Usted contrata con esta organización, pues yo le voy a pagar $2.000 a cada empleado, ¿no? Perfecto. El sueldo no va al empleado. No, el sueldo queda allí y el empleado recibe entre un 3 y un 6% del sueldo. Eso se llama siempre trata de personas. Eso es esclavitud. Entonces, esclavitud. Entonces yo digo a las democracias occidentales europeas, a los Estados Unidos de América, a las democracias de América Latina, que ha pasado también por de todo. Señores, si ustedes defienden en sus países que los trabajadores tengan sus derechos, que tengan derecho a un salario justo, por Dios, ayúdenos en esto. Deben exigir la empresa, sobre todo las empresas multinacionales, que me imagino que serán las más interesadas, incluso algunas que ya están adentro, claro. Exigir o tratar de presionar para que los mismos estándares laborales, claro, y de derechos laborales que hay para ellos en los países democráticos donde ellos operan, se apliquen en Cuba. Esto tiene una importancia, sí, Guillermo Fariñas. O sea, si esto se lograra y el ciudadano cubano, porque pongamos las cosas en contexto y en perspectiva para los panameños que están viendo Eco 360 en este momento. O sea, si usted, imagínese usted por un momento que usted tiene un salario de $1.200, $800 en Panamá, que hay mucha gente que gana esos salarios, 600. Usted solo recibe entre el 3 y el 6% de esa cantidad. El resto es para el gobierno, para los militares. Y para usarlo, obviamente, claro, en la represión, el control social. Pero aquí, lo más importante es que si uno logra que cualquier empresario, sea panameño, sea mexicano, sea europeo, sea norteamericano, invierta en Cuba, cuando se resuelvan los problemas democráticos y esas personas hagan una libre contratación basadas en las normas de la OIT. Normas internacionales, claro, reconocidas, estándares. Los estándares internacionales. Eso trae como consecuencia el empoderamiento del ciudadano. Claro. El ciudadano tiene su propio poder ante el Estado. No dependo de ti. Y entonces no puede haberle control social por parte del gobierno como lo hay ahora. O sea, mucha gente de los que mandan en las turbas trabajan en tiendas recaudadoras de visa, trabajan en la cajería norte de Villa Clara y tienen que venir ahí porque los citan, si no, no son confiables políticamente y pierden esos mejores estándares que la población más pobre de Cuba. Por lo tanto, no lo quieren perder porque tienen que cuidar a una familia. Y entonces ahí es donde está la situación, o sea, darle poder a los ciudadanos
Y eso es lo que le pedimos a los empresarios panameños el día que vayan a invertir en Cuba, que le exijan al gobierno cubano la libre contratación. Este tema está en la mesa ahora mismo. O sea, ¿esto es un tema que se trata en las negociaciones que están andando o esto depende de las empresas libremente? Bueno, nosotros en la Unión Europea, al equipo negociador se lo hemos planteado, por supuesto. Se lo hemos planteado, incluso le hemos dado unas pistas de cómo se podría legalizar eso, ¿no? Dicho está y escuchado está y bueno, ahí quedó. Lo que no sé es luego que hagamos un giro. Este tema me parece importantísimo porque, como dice Guillermo Fariñas, o sea, un ciudadano que tiene un ingreso y que ya no depende del gobierno, no solo eso le da una dosis de independencia frente a su actuar, frente a sus decisiones, sino en el lado de la autoestima. Creo que genera un impacto importante porque hoy en día, o sea, por más logro intelectual o académico que tú puedas tener en Cuba, eso no hace la diferencia, ¿no? Sigue recibiendo un bajo porcentaje. Una frustración. Eso genera una frustración, ¿correcto? Es lamentable. Internet. Me gustaría en este bloque también, no sé, Juan Antonio Madrazo, si nos quiere hablar de la importancia de que también haya una apertura en materia de Internet. Puede ser un disparador también, como el tema del ingreso privado. Sí, generalmente Cuba es una sociedad muy cerrada y esa es también una de las demandas que debe estar en la mesa esta de negociación, la informalización y el desarrollo tecnológico de la sociedad. Generalmente ha habido una gran resistencia por parte del gobierno cubano en conectar a su sociedad con las tecnologías globales. El proceso de negociación entre Cuba y Estados Unidos lo vemos con mucha reserva. Y entre las reservas que vemos es esto, que por ejemplo en el campo de las negociaciones se estanca el tema de derechos humanos y el tema de Internet. Es decir, desde el año 2009 ha habido una política de ventanas abiertas por parte de la administración Obama en el tema del desarrollo tecnológico de la sociedad y no ha habido voluntad política por parte del gobierno cubano. O sea, pudiera ser un tema que tranque. También. Las conversaciones. Un tema también que pudiera estancarse en las conversaciones. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Estuve revisando, bueno, estuvimos conversando fuera de cámara y estuve revisando la Constitución cubana y algunas normas, cosas que tal vez para la sociedad panameña, para los panameños pueden ser difíciles de creer, pero en Cuba hay incluso una limitación o una penalización de la opinión política hasta oral, no solo por escrito, no solo... Propaganda enemiga. Propaganda enemiga. Propaganda enemiga, penalización. Sí, despenalizar la diferencia política y la opinión política también debe estar también en este proceso de normalización entre el gobierno cubano y su sociedad civil. Hoy por hoy en Cuba sigue siendo penalizado, o sea, realmente en las calles si tú te expresas contra el gobierno. Sí, se penaliza, aún se penaliza la opinión política. Y puedes quedar, bueno, te pueden... O puedes perder tu trabajo, particularmente si estás en estos enclaves emergentes de la economía cubana. Bueno, me gustaría, para finalizar este bloque, entrar un poco, don Andrés, en la importancia que juegan otros países, ¿no?, en este proceso. Cualquiera diría, bueno, pero aquí está negociando Estados Unidos con Cuba, pero yo creo que el tema Cuba-Estados Unidos... por todo lo que ha ocurrido de 1961 hacia acá, la gente tal vez cree que ahí está todo lo que tiene que resolverse. Sin embargo, la comunidad internacional es mucho más grande que Cuba y Estados Unidos, o que Estados Unidos, que es la otra parte. Para introducir un poco, don Andrés, el rol que puede jugar otros países, el rol que puede jugar Latinoamérica, el rol que puede jugar Panamá en este proceso. Bueno, en estos momentos hay dos negociaciones importantes paralelas, ocurriendo paralelamente. Una es la Unión Europea con el gobierno de Cuba, donde sabemos que uno de los temas que se está negociando es precisamente la apertura y mayor respeto, apertura política y mayor respeto a los derechos humanos. Hay que ver, acaban de terminar la tercera ronda de negociaciones, cómo va esa negociación, en qué dirección apunta. Y también, por supuesto, Estados Unidos y Cuba están negociando igualmente, y van ahora a la tercera ronda de negociaciones. Y sabemos que Estados Unidos insiste en la libertad de expresión, en mayor acceso al Internet, derechos humanos. Lo que no hemos visto
es a América Latina, nuestros hermanos latinoamericanos, los gobiernos de nuestros hermanos países latinoamericanos, negociando nada con el gobierno cubano en ese sentido, en este contexto particular, en el sentido de animar al gobierno cubano a que realice una serie de reformas de índole política, dándole mayores libertades a su pueblo, mayor acceso a la información, etcétera. Eso no lo hemos visto. Y esa es precisamente la razón por la que estamos aquí en Panamá hoy. Estamos haciendo una gira, estuvimos en México, y queremos animar y pedir la solidaridad de los pueblos y de los gobiernos latinoamericanos. Ahora que se abre, que estamos en este periodo de normalización, de negociación, de diálogo, bueno, pues que nos ayuden a alcanzar las libertades que en muchos países ellos disfrutan y que nosotros queremos disfrutar también. Aquí en este programa hemos tratado en algunas ocasiones el tema de Venezuela y hemos hecho argumentos precisamente sobre el tema de la solidaridad y cómo los presos políticos venezolanos se han quedado solos en este proceso y Latinoamérica, a veces por conveniencia, a veces por el tema del petróleo, a veces por no complicarse la vida, quién sabe cuál puede ser el argumento detrás, pero creo que sí ha habido una ausencia del rol que pudieran jugar otros países. Hablo de Venezuela porque es el tema que hemos tratado, ahora los tenemos a ustedes acá y el llamado es solidaridad. Don Guillermo Fariña. Sí, se necesita la solidaridad de los latinoamericanos y sobre todo la responsabilidad de que no nos deben dejar solos, porque el gobierno cubano está aspirando a tener un exclusivismo en cuanto a su sistema político. Están diciendo que ellos son exclusivos, que ellos son así y así hay que aceptarlo, y así tiene que aceptarlo Latinoamérica, así tiene que aceptarlo Estados Unidos, así tiene que aceptarlo la Unión Europea. Y aunque nos parezca de pronto un problema interno cubano, si permitimos en las democracias y en los distintos bloques democráticos que conforman América, incluida América Latina, que haya ese exclusivismo, mañana en Panamá puede también surgir un dirigente exclusivista y decir que también va a hacer lo mismo y se crea una dictadura. Por eso hay que exigirle al gobierno cubano que tiene que regirse por los cánones democráticos que están establecidos en cualquier parte del mundo. Y es importante también tener en cuenta que los latinoamericanos no pueden ser tratados por el gobierno cubano como si son tratados los europeos, a los que los castristas pueden decirle conquistadores, o a los gringos que le pueden decir invasores. Por ejemplo, Panamá y Cuba tienen una historia común. Ustedes tenían un canal, nosotros una base, ustedes fueron invadidos, nosotros también, fueron conquistados, nosotros también, fueron ocupados, nosotros también. Y nadie le puede decir a los panameños, ustedes son progringos. Por eso es importante que países como Panamá lleguen y digan, hay que hacer una democracia y caminar hacia un Estado de Derecho, porque no hay un ascendiente moral para decirle que no. Bueno, importante el argumento de la solidaridad, porque según entiendo de sus planteamientos, lo que pudiera pretender el régimen de los Castro es que se dé todo este proceso y que el resultado del mismo sea solo en el ámbito económico, es decir, que ellos tomen un aire, sin embargo, detrás, en materia política, en materia de derechos humanos, en materia de libertades, todo se mantenga igual y que ellos, a través de las generaciones que vienen, usted mencionó a Alejandro Castro. Alejandro Castro y a sí, porque todo en familia. Todo queda en familia, incluso el sucesor, diríamos, formal, que es Miguel Díaz-Canel, tiene una relación sentimental con una nieta de Raúl Castro. O sea, todo está en familia. Bueno, eso pareciera ser un tema latinoamericano también, y no solo de Cuba. Vamos a seguir hablando del rol que debe jugar Panamá, el rol que debe jugar Latinoamérica, y también, a manera de conclusión, comentarios finales y reflexiones finales de nuestros panelistas invitados el día de hoy. Ya regresamos.
ECO 360.